Hola, ¿cómo estás? Nuevamente en tu programa El Rincón de la Familia. Hoy, como siempre, estamos bien entusiasmados y a la expectativa de este programa que va dirigido a tu casa, a tu familia, donde ni siquiera todo el mundo puede entrar y gracias a Dios nos da el privilegio de poder entrar hasta el rincón de tu casa. Estamos acá, los anfitriones Jorge y Margarita Freile, y están unos invitados muy especiales, muy queridos por nosotros también. Está el ingeniero Henry García y su esposa Zoila Peinado. Así que hoy tenemos el privilegio de ellos en este programa. Y usted que quizás está en este medio en el cual ellos se están desenvolviendo, pues va a ser de gran importancia porque vamos a tratar sobre el tema de la ingeniería. Así que, pastora, cuéntame qué pregunta tiene para el ingeniero Henry García y para Zoila Peinado. Primero que todo, vamos a decirles a nuestros televidentes, ustedes tienen una empresa que tiene muchos años, es una empresa familiar, se dedica específicamente, es una empresa de ingeniería y es una empresa que su especialidad, de acuerdo a los ingenieros que están ahí, que son ustedes, es la parte del suelo. Entonces quiero que nos expliquen un poquito el tiempo que tiene la empresa y a qué se dedican específicamente. Sí, cómo no. Muchas gracias, pastores, por esta invitación. De verdad que es un privilegio estar en este lugar, en un programa tan especial como es este. Realmente nosotros somos una familia que está compuesta por 3 hijos, uno de 26, una niña de 23 y un joven ya de 16 años. Además somos abuelos. Tenemos una empresa familiar de hace ya 22 años aproximadamente. Es una empresa que nació en el corazón de Dios y nosotros fuimos obedientes a ello. Es una empresa que se dedica al área de suelos y actualmente hemos abierto un poquito las estacas, pues podríamos decirlo, en los últimos 10 años. Y no solamente nos dedicamos al área de consultoría, sino también nos dedicamos al área de construcción de obras en geotecnia. ¿Cómo se llama la empresa? Nuestra empresa se llama Geoteco SAS. Geoteco SAS. Geoteco SAS, sí. Tiene 22 años. Tiene o sea, que no 22 es una empresa nueva, es una empresa con mucha trayectoria aquí en nuestro territorio nacional y especialmente en Barranquilla, donde más se mueven. Bueno, creo que en la parte de los suelos, cuéntame un poquito, porque yo soy de los que me pongo nervioso, porque Barranquilla está sobre el tema de agua. Supongamos ustedes están haciendo un estudio de suelo y miran y de pronto pues de una manera rara aparece un arroyito eso y tú lo puedes secar, pero no se seca nada porque hay mucha agua. ¿Cómo hacen ustedes en ese momento? Es una pregunta un poquito complicada, muy técnica, pero voy a tratar de explicar un poco de una manera más sencilla. Nosotros estamos preparados, los ingenieros de suelo en general, para construir en el mar, para construir sobre lagos, para construir sobre cualquier tipo de suelo. Simplemente es seguir unas normatividades, aplicar unas teorías que nos enseñan en la mecánica de suelos. Imagino que un poco más de costo, ¿no? Obviamente, en la medida que tú encuentras suelos de difícil comportamiento, vas a tener unas inversiones mayores. Pero sobre cualquier tipo de suelo nosotros podemos construir. Y aquí en la ciudad de Barranquilla, afortunadamente o gracias a Dios, tenemos buenos suelos. Se han ido acabando un poco, porque ahora estamos construyendo hacia las partes exteriores de la ciudad y ya los suelos han cambiado un poquito y ya no son tan buenos. Pero para eso existe la ciencia, la tecnología, para construir y entregar recomendaciones adecuadas para construir proyectos seguros. Sí, hemos mirado en estos meses de este año que hemos visto, por ejemplo, en Medellín, el problema de este edificio que se cae, en Cartagena hay una cantidad de edificios que les han entregado licencias sin realmente, las personas simplemente chulean, pero no saben
yo creo que hay un poquito más de control a causa de toda esa cantidad de Sí, cosas, señor, ¿no? sí. Que está pasando porque corre el riesgo la vida de las personas. Así es. Esta mañana estaba conversando con un amigo y él me decía, Henry, fíjate tú lo que están mostrando las noticias. Dice que hoy en día va a haber mayor reglamentación en cuanto al número de años que tú como profesional tienes responsabilidad sobre los proyectos. Y el número de años que él expresaba eran 10 años. Entonces yo le decía a él de que nosotros no podemos construir proyectos para que duren 10 años, ni que tú tengas responsabilidad durante 10 años. Los proyectos deben construirse para que duren por siempre. ¿Por qué? Porque lo que está en los edificios, en los puentes, lo que está en cualquier tipo de estructura que nosotros vayamos a construir, hay vidas humanas. Y como hay vidas, hay una mayor responsabilidad. Entonces debemos construir proyectos para que duren 50, 100 años. Ok, voy a hacer otra pregunta porque estoy seguro que los televidentes están con la inquietud porque yo he hablado con muchas personas y yo soy uno de los que no me gustaría vivir en edificios porque uno no sabe quién y cómo construyeron ese edificio de 20, 30 pisos. Uno ve, nada más cuando uno verlo ya le da mareo. Entonces, no es mi área de los edificios, no me gusta. Y con esas noticias que han pasado, uno se asusta. Yo siempre te he preguntado y dice, no, tranquilo, eso está... ¿Por qué? Porque uno le pregunta al que sabe. Sí. Pero imagínate la pregunta que te quiero hacer en este momento, que es un momento bastante complicada, es... yo estoy enterado de que en la Avenida del Río va a haber unas torres, va a haber una edificación, va a haber mucha construcción, un malecón bien... O sea, yo le tengo un poco de temor, no sé, al tema, de pronto ustedes en el tema de suelo también, pero yo lo que tengo temor, un poco de temor, es que se vaya el río a meter por el tema de agua, que está cayendo tanta agua en el país y cada día es más la cantidad de agua. Entonces, ¿qué recomendaciones o qué han pensado ustedes sobre el tema cuando le vengan a contratar? Porque me dijiste que ya construyó sobre agua, pero hay que tener también unas lanchitas, me imagino, para la gente, ¿no? Ok, no es mi área, no es mi área específica, el área de aguas. Para eso existen unos profesionales entrenados para ello y formados para ello, como son los ingenieros de costas y ríos, que son las personas que pueden darnos un mejor concepto sobre esto. ¿Por qué? Porque obviamente si hay un afluente, hay un cuerpo de agua cerca de alguna construcción, hay que hacer unos estudios específicos donde nosotros podamos determinar niveles y cotas de inundación por cualquier tipo de precipitaciones, avenidas y cosas como esta. Referente al área de suelo, realmente hacia la Avenida del Río es una zona de una proyección muy grande y yo pienso que hay que apoyarla. Porque Barranquilla estuvimos durante mucho tiempo a espaldas del río Magdalena y hoy en día las nuevas administraciones o las administraciones pasadas vienen con ese proyecto de estar no de espaldas al río sino de frente al río. Esta administración que ha pasado está muy buena en la ciudad. Sí, señor. Sí, muy bien. Hay Bien. que reconocer la administración del doctor Char y hemos visto el avance en la ciudad. Así es. Como crítica, porque todo el que está montado siempre tiene que gritarlo y el que no le gusta, pues que lo critiquen tiene que estar afuera. Pero la verdad es que la ciudad tiene un cambio tremendo y eso que me estás comentando ahora sobre que hay especialistas en esa área. Sí. Ustedes no se han especializado en ese tema. Ahora, voy a hacer una pregunta a Zoila porque nos hemos metido en el tema ese porque la verdad que es bastante profundo. Sí. Y mucha gente, como yo no construiría al lado, no estaría ahí por el tema del río. Pero ustedes saben cómo manejan eso. Pero yo sí me gustaría, porque hay muchas personas que están ahí, nosotros las mujeres pues no entendemos de esto, ellos son ingenieros o él es ingeniero. No, pero hay mujeres ingenieras también. Sí, ¿no? hay mujeres ingenieras, pero una familia normal, que esto es un programa de familia, va a comprar una casa, va a comprar un apartamento
y lo hace en forma inocente sin saber de cuáles fueron los cuidados que tuvieron para construirlo. Entonces yo quiero que de pronto, antes de hacerle la pregunta a Zoila, nos contesten, o sea, qué cuidado la familia debe tener cuando va a comprar una vivienda o cuando se va a mudar a un apartamento, a una casa, como para prevenir de que en verdad pues tuvieron todos los controles y cumplen con los requisitos y no llevarse con la sorpresa que a veces vemos en las noticias de edificios que se caen o que se agrietan y las personas perdieron toda la inversión de años pagando una vivienda, pensando de que nunca pensaron que iba a pasar esto. Entonces es normal que los televidentes pues de pronto tengan estas dudas y que nosotros les consultemos como expertos cuáles son los cuidados que nosotros o que cualquier familia debe tener en cuenta cuando va a comprar una casa, cuando va a comprar un apartamento o cuando se va a mudar a una vivienda. Así es. Obviamente, cuando uno va a desarrollar un proyecto, o cuando una persona va a comprar un inmueble o va a adquirir alguna propiedad, lo primero que tiene que mirar es, me pongo yo en el caso de él, es mirar si ese proyecto, quién lo construye, cuál es la empresa que construye el proyecto, si es una empresa de reconocida experiencia, de reconocida trayectoria. Porque de hecho si es una empresa de reconocida trayectoria, lo más probable es que va a cumplir todas las normatividades y cosas como tal. Siempre que nosotros vamos a construir un proyecto debemos regirnos por unas normatividades. Hay que presentar unos estudios de suelos, unos diseños arquitectónicos, cálculos estructurales, diseños hidrosanitarios, diseños eléctricos, una serie de estudios, de diseños que nosotros debemos construir, debemos cumplir. Son requeridos para toda construcción. Sí, señora. Ahora, esos estudios son regulados o controlados por unas normatividades, ¿ok? Y hay unas licencias de construcción y esas licencias de construcción son abiertas al público, o sea, deben de tener una resolución, deben pedir unas pancartas, unos avisos para que las personas puedan observar cuál es la licencia de construcción y puede ir a consultar si esas licencias de construcción son reales o no son reales. Mira lo que está pasando ahí en Cartagena, que unas personas desarrollaron unos proyectos y al parecer no tenían licencias de construcción. Entonces, esos son abiertas al público y la gente puede consultarlos y tiene el derecho de preguntarle al contratista, al constructor, de cómo hicieron sus proyectos, qué requisitos cumplieron, cuáles son las cimentaciones, quién hizo el cálculo estructural y si el estudio de suelo le hizo una persona de reconocida experiencia, si el ingeniero estructural también es una persona de reconocida experiencia, eso juega un papel importante. Porque ahí lo que está involucrado no es solamente una inversión fuerte, sino está involucrado muchas vidas humanas. Sí, estamos mirando también el tema de movimientos telúricos que hay en general en el mundo. Tengo entendido que Barranquilla, pues Santa Marta son ciudades que no eran alto riesgo, pero ahora se están llamando de alto riesgo. ¿Cómo haré esas construcciones? Yo no entiendo esas construcciones que ya son viejas, que no fueron construidas bajo esos parámetros y esa infraestructura. Es lo que yo digo, ¿cómo hace? Es más, cuando hay esos movimientos telúricos que ni siquiera están en la ciudad, sino fuera de aquí, hay unos movimientos y se empiezan a fracturar un pozo, hay rajas, rupturas, grietas. Y la gente no sabe cómo empieza el agua a meterse en las casas, en los edificios, por esos detalles. Entonces, ¿cómo han pensado ustedes o la sociedad de ingenieros aquí en el Atlántico con estos futuros movimientos telúricos que continuamente están pasando? ¿Hay riesgo en la ciudad de Barranquilla con los movimientos telúricos? El riesgo siempre está, siempre es vigente el riesgo en cualquier parte del mundo, no solamente en Barranquilla, en Bogotá, Cali, Medellín, en todas partes hay riesgos ante un evento sísmico. Obviamente nosotros cumplimos bajo unas normatividades, que es la norma NCD 2010. Estas normas son actualizadas permanentemente. Hay muchas construcciones que fueron desarrolladas bajo una normatividad anterior, del NCD del 98, y en el 2010 salió una normatividad un poco más actualizada, obviamente, y con unas exigencias un tanto mayores.
considero de que toda estructura, después que sea construida con unas normatividades, porque ya ha sido estudiada en los eventos sísmicos, por ejemplo, Barranquilla es una zona de riesgo sísmico baja, Santa Marta es una zona de riesgo sísmico intermedia. Cuando nosotros tenemos estas amenazas o estos riesgos bajos, intermedios o altos en otra parte del país, nosotros diseñamos nuestras estructuras desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista geotécnico. Lo diseñamos de tal manera de que ante una posibilidad o un evento sísmico de una magnitud X, de acuerdo al diseño, las estructuras sean estables. Cuando hablamos de estable es que la estructura no se caiga, porque lo que velamos nosotros es por cuidar. No solamente la parte material, el costo, la propiedad como tal, sino velamos para que la gente no muera. Okay. Eso es lo que procuramos nosotros. Okay. Estamos ya entrando a un corto comerciales para ir directamente con Zoila Peinado, que es la que maneja el tema de la empresa, donde se maneja, que es la parte administrativa, como... bueno, los ingenieros producen y salen a vender y salen cosas, pero entonces vienen los pagos, vienen las cosas y bueno, y tener empleados, lidiar, todo esto es esto para los próximos, mientras salimos estos comerciales, no se mueva porque a lo mejor usted está pensando cómo maneja esa parte administrativa, porque son fundamental y trabajar y estar preparando y la preocupación que hay que dar por el empleado, por ciertas cosas que pasan en la empresa. No se mueve su televisor porque ahora sí es verdad que le vamos a dar esa pequeña información. Aquí está Zoila Peinado para eso. Qué bueno, nuevamente estamos aquí en de puestos comerciales. Y ya estamos aquí con Zoila Peinado, que es la administradora de Geoteco. Directora administrativa. Directora administrativa. Esa es la parte financiera, todo eso. Entonces, bueno, como tú eres directora administrativa, hay las preguntas que tienen que ver con la parte administrativa. A mí me gusta la parte de geotécnica y estas cuestiones, a ella le gusta la parte administrativa. Entonces, pues, háganle todas las preguntas que necesitan para que cómo se maneja eso. ¿Cuántos empleados tienen? ¿Cuántas personas tienen? Ahora mismo tenemos 100 empleados. 100 empleados. Sí. Y tengo entendido de que como es una empresa de familia, ustedes tienen personal que hace parte de la familia vinculado ahí en la empresa. Sí, nosotros tenemos, bueno, como ya dijo mi esposo, 22 años de estar la empresa ahí. Yo estoy con ellos desde el 2009, apoyándolo, pues estuvo en los planes de Dios de que yo estuviera ahí manejando la parte administrativa. Y el éxito, porque trabajar juntos como esposos muchas veces no es fácil, pero cuando Dios está y cuando Dios es el que lo coloca a uno en esos sitios, en esos puestos, pues Él es el que lo respalda. Su gracia y su favor es el que estaba con nosotros, sabiendo y entendiendo de que nuestra provisión viene a través de Él, de que solamente somos unas personas que Dios nos utiliza para bendecir a otras familias, porque cuando nosotros podemos pensar de que son 100 familias, 100 personas, 100 hogares que el Señor a través de Geoteco le da la provisión, entonces es una responsabilidad ante Dios y también una responsabilidad social. Sí. Hemos entendido, tanto mi esposo como su socio, que es Armando Duzán, hemos entendido de que lo primero, así como se pagan los impuestos ante la DIAN, son los diezmos. Nosotros, eso es lo que ha mantenido a Geoteco, como mi esposo dijo, que nació en el corazón de Dios, porque hasta el nombre se lo dio Dios a mi esposo, el nombre de la empresa. Entendimos de que así como hay que pagar los diezmos, a la DIAN, también tenemos que a nuestro socio, al socio hay que pagarle como dice la palabra de Dios, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Sí. Y ese ha sido el éxito para que el Señor tenga Geoteco, que de ser, éramos como 20 personas, hoy en día somos 100 personas, no quiere decir que no hemos pasado por circunstancias difíciles, económicamente hablando, financieramente hablando. Como todo. Como todas las empresas, nosotros somos una empresa pues mediana, pero Dios nos ha sustentado. Tratamos de que nuestro personal sea parte de la familia de Geoteco, que no haya mucha rotación, que personas que tienen ya con nosotros desde que arrancó Geoteco están con nosotros, pues ya hay muchos de que hasta sus hijos ya han comenzado a trabajar con nosotros.
y lo apoyamos. Apoyamos así como nuestros hijos. Mi hijo, el mayor, él es ingeniero, también tiene una maestría en geotecnia, todavía no la ha terminado, está en eso. Él trabaja con nosotros en el área de proyecto. Mi hija, que es administradora de empresas, está en recursos humanos, manejando la parte de recursos humanos. Entonces ha sido de la mano de Dios, de que nuestros hijos se enamoren de este proyecto que no fue nuestro, sino que fue de Dios, se enamoren pues del proyecto, y ahí estamos todos sacando la empresa adelante. Qué bueno, una familia que está unida y que están juntos, trabajando juntos. Pero yo quiero que me digas un poquito, Zoila, ¿cómo es el manejo? O sea, ¿cómo hacen ustedes como para no ligar la parte profesional con la parte personal familiar? Bueno, al principio pues no es fácil, no fue fácil, sobre todo pues con mis hijos, en la parte de mis hijos, de que ellos sepan de que aquí somos compañeros de trabajo, somos un equipo de trabajo, ni siquiera son que los nos miren jefes, como que nos miren tanto como jefes, sino como sus líderes, okay, sus mentores en la empresa, porque eso es lo que nosotros tratamos con todo nuestro grupo de trabajo, que ahí ya no los jefes, sino que nos vean como líderes tanto en la parte espiritual como ejemplo de vida, sino también en la parte profesional. Entonces, pues ha sido la labor, pues ha sido poco a poco. Ya hoy en día pues ya cumplen sus horarios, ya saben a quién, cómo dirigirse. Si se necesitan hacer una autorización de algo, pues ellos se dirigen a su papá, pero no como papá, sino como jefe. Lo mismo conmigo, yo trabajo más con la niña, que es de recursos humanos, y mi esposo trabaja más con Henry Daniel, que es el de proyecto. Pero se han educado. Yo creo que todo es un proceso de aprendizaje, todo es un proceso en el cual, aunque al principio no es fácil poder dividir eso, ni siquiera para nosotros dos cuando comenzamos fue fácil de separar el que es mi esposo. De hecho, cuando yo llego a la empresa, todo el mundo pensaba, no, es que llegó la esposa del dueño, y no. Fue también enseñarle a ellos que yo también era una colaboradora y que estábamos todos en el mismo equipo y que todos estábamos en el barco nadando para sacar eso adelante, que es la empresa, porque si a nosotros nos va bien, pues a ellos y a su familia también les va bien. Pero qué bueno, me imagino que Henry debe estar bien contento de tener a la esposa apoyándolo, pues yo pienso que eso hace parte del propósito de Dios para la vida de nosotros como mujeres, porque Dios nos ha llamado a ser idóneas, ¿verdad? Pero yo quiero que nos cuenten un poquito cómo ha sido esa experiencia de levantar esa empresa familiar. Hay muchas personas aquí que quieren levantar empresas familiares, y como que qué consejos le darían a esas empresas para levantar las empresas donde están los padres, donde quieren que sus hijos se involucren en lo que ellos, pues Dios los ha llamado a llevar a cabo y a ejercer en cuanto a su vocación profesional. Yo pienso que las empresas, nadie cuando va a comenzar una empresa piensa que tus hijos, a no ser que ya tus hijos estén crecidos, van a trabajar contigo. Normalmente tú comienzas una empresa, y en nuestro caso lo comenzamos cuando dos jóvenes, que fue Armando y yo, que teníamos 23 y 25 años, yo 23, Armando 25, yo 23, y decidimos formar una empresa. Éramos dos compañeros de la universidad y decíamos, vamos a formar una empresa, nos gusta esto, nos gustan los suelos. Yo recuerdo cuando ustedes comenzaron la empresa, yo me acuerdo de que nosotros comenzamos, esto es un milagro de Dios, nosotros comenzamos en un lugar muy pequeño, en donde un familiar de mi esposa que nos facilitó un garaje. Me acuerdo que como en los suelos se necesita un laboratorio, nosotros no teníamos capital para hacerlo. Ya había trabajado en una empresa de suelo durante 5 o 6 años, tenía cierta experiencia en suelo, Armando también, y de pronto formamos una empresa en un garaje donde no teníamos los recursos ni siquiera para adecuar un laboratorio y cosas como esa. Me acuerdo que formamos una mesa, cogimos una puerta que se había caído, una puerta de esas de madera,
colocamos llantas. 4 llantas que estaban en un taller, 4 llantas, 2 acá y 2 acá. Así hicieron la Esos mesa. son los sueños de jóvenes, ¿no? Así hicimos la mesa de laboratorio. Pero quedó buena la mesa. Sí, quedó buena. Y ahí formamos con un muchacho que nos ayudaba. No, nosotros mismos hacíamos los ensayos de laboratorio porque ya habíamos sido entrenados en una empresa a hacer esos ensayos. Y ahí nació todo un sueño. Pero yo me acuerdo que no teníamos trabajo. Simplemente un señor llegó un día y nos puso a hacer unos ensayitos mínimos, empezamos a hacerlos. Pero yo le dije al Señor, porque ya era cristiano en ese momento, le dije, Señor, nosotros no tenemos trabajo, pero nosotros confiando en Dios, en ti, vamos a salir adelante. ¿Y qué hicimos? Yo le dije a mi esposa, mi amor, voy a entrar un ayuno de 30 días. Y yo voy a dedicarme a orar aquí, orar, me quedo aquí en las mañanas y Armando, tú busca trabajo. Y yo oro. Y Armando salía a buscar trabajo y yo me quedaba orando. Y ya llegó el día 29 y no nos salía nada. Entonces yo le dije al Señor, tú me dijiste a mí que orara 30 días y tú ibas a bendecirnos. Y el día 30 nos llamaron a darnos un trabajo pequeño, que fue una de las orejas del puente de la Circunvalar, hace 20 y pico de años, con el puente Circunvalar con Murillo. Y eran unos ensayos, unas cosas ahí mínimas, pero una empresa grande. Y nosotros los apoyamos a ellos les gustó porque tenían unas diferencias con interventoría, les gustó, muy profesionales, llegamos ahí, salimos adelante con eso. Y el cliente a partir de eso nos dio muchos negocios. Entonces yo considero de que Sí, esto tiene una experiencia. Cuando tu empresa está fundada en Dios, esto es como el matrimonio. Si tu matrimonio está fundado en Dios, pueden llegar problemas, tempestades, circunstancias adversas. Y así ha pasado en la empresa. Nosotros hemos tenido muchas dificultades a lo largo del tiempo. Están cimentados bajo la roca. Pero lógicamente han sido más las bendiciones que las dificultades. Así es. Porque hemos visto que yo he estado un poco cerca de ustedes. Así y veo que son más los triunfos que las dificultades. Todo tiene que ver en este mundo, tiene que haber dificultades. Como yo me recuerdo, una vez alguien me dijo, el gobernador que está actual en este momento, me dijo, no, que estoy siendo criticado en la gobernación anterior. Y digo, bueno, pues quería ser gobernador. Cuando quiere ser gobernador, quiere ser alcalde, va a ser criticado. Cuando uno es pastor o tiene una posición o ingeniero, va a ser criticado. Por lo bueno, por lo malo o por lo que no es. Pero mi estrategia en el aire va a estar, eso significa que tiene frutos. Los frutos, alguien dice, necesito alimentarme, tengo que tumbar ese palo, con este palo tumbar ese fruto y comérmelo. Entonces, esa es una parte que veo que más sido más las bendiciones. Así es. Pero quiero hacer una pregunta, Henry. ¿Cómo fue que nació eso en tu corazón de ser ingeniero? ¿Te gustaba la tierra? ¿Cómo metió en la tierra? ¿Quién descubrió eso? A mí desde joven me gustaban las matemáticas. Matemáticas, oiga, estaba oyendo matemáticas. Me gustaban las matemáticas y cuando iba llegando ya el periodo, el tiempo ya de pronto de entrar a una universidad, un familiar mío, el actualmente es el esposo de mi hermana, Guillermo Raz, me dijo, Henry, si te gustan los números, estudia ingeniería. Mira que yo soy ingeniero, estoy estudiando ingeniería. Y yo lo escuché, me gustaban las matemáticas. Henry, Guillermo era un tremendo matemático, el hombre muy bueno, estudió conmigo, estudiamos juntos y me soplaba en los exámenes. Y yo lo escuché, estaba afín con lo que me gustaba y ahí comencé a estudiar la ingeniería. Pero no era fácil y cuando llegaron el área de la mecánica de suelos, era una asignatura un poquito complicada. Yo dije, me gusta, porque si es difícil, no todo el mundo va a estudiar esto. Es un reto. Y empecé a estudiar eso muy fuerte. De hecho, yo hice mi posgrado, fue 10 años después de estar ejerciendo mi carrera como ingeniero de suelos. Tuve la oportunidad también de ser profesor durante 12 años en una universidad en el área de suelos.
y no era todavía especialista o tenía mi posgrado en suelos. Luego fue que hice mi posgrado en suelos y bueno, ha sido muy, muy provechoso eso. Y todos los días estamos en ese proceso de aprendizaje. Qué bueno para los que están en familia, que jóvenes que están ahí, que tienen un sueño y es bueno comenzar. A veces pues algunos tienen una plataforma, pero cuando no hay plataforma, acuérdense que lo importante de la plataforma aquí es Dios. Así Que es. mientras Dios esté ahí, pues es una gran bendición. Y Dios da la sabiduría, y Él dice que en la palabra que Él da el poder y la sabiduría para hacer la riqueza. Y bueno, en los que ya tienen esa plataforma, pues Dios da otra plataforma para que puedan salir. O sea, ya no va a sufrir lo que sufrió el padre y la madre, sino que va a ser un poco más y aprovechar su oportunidad. Así que vamos ahora en este momento a unos breves comerciales para concluir el programa, porque tengo unas preguntas que tengo que hacerle a Zoila Peinado en el tema de la familia. No te muevas del televisor porque ahora vamos a hacer esta continuación del programa. Qué bueno, después de estos comerciales estamos aquí, continuamos con la familia García Peinado, ingeniero Henry García y Zoila Peinado. Hemos estado un tiempo muy especial en este momento. Hemos hablado temas coyunturales y en la actualidad que realmente algunos están pensando para hacer empresa y también en el tema de proyectarse en la forma que cómo iniciaron la empresa, que arrancaron de la nada, y eso es importante, y cómo se han fortalecido en familia y con un socio, porque eso para permanecer con un socio tantos años es una gran bendición. La verdad es que están bien unidos en esa parte. Y yo conozco a Armando. Armando es con su esposa, una gran bendición. La pregunta que le quiero hacer a Zoila, porque yo sé, imagínate cuando llega un momento en la empresa cuando tienes que pagar la nómina, donde la nómina donde está la gente esperando, son 100 personas esperando, bueno, y que le transfieran. Entonces, bueno, están ustedes, están nosotros, y todos están dependiendo de algo. El de la tienda depende que le paguen el vale y así sucesivamente. Entonces es una cadena, los almuerzos, toda esta cuestión. Es muy fácil cuando las finanzas están ahí y bueno, lo haces. Pero cuando las cosas no están en este momento, o que han devuelto un cheque, o porque X no han pagado, proveedores. ¿Cómo manejas esa parte emocionalmente también con tu esposo, con Armando, que es su socio? Con los hijos que están en la empresa. Sí, porque o sea, una ¿cómo familia. hacen esa? Porque es una cosa tremenda, porque todo está rico, pero lo que soporta todo eso es el peso, esa estructura en la parte administrativa. Así es. No, nosotros lo que hacemos es que siempre nos reunimos los tres, Armando, mi esposo y yo, nos reunimos antes de que entren las finanzas. Nosotros nos proyectamos, bueno, va a entrar tal dinero en tal fecha. Dado el caso que nos ha pasado muchas veces que no entre el dinero, no entre las finanzas, pues gracias a Dios tenemos el apoyo de los bancos. Los bancos han sido un apoyo incondicional con nosotros. Qué bueno es que la gente lo conozca a uno y crea mucho en la palabra que uno le da. Entonces, cuando yo le digo a la gerente, necesito tanto, que yo te lo juro antes de tal fecha, Dios me ha dado gracia y me ha dado favor ante ella, podemos resolverlo de la nómina. Dado el caso que por A por B, usualmente a veces el banco está en auditoría y no nos paga, entonces tampoco podemos recurrir al banco porque ni el banco ni el cliente. Gracias a Dios, la empresa cuando ha tenido bonanza, cuando hemos estado bien, nuestros empleados han sido bien pagos. Bien pagos, pensamos mucho en ellos porque cuando ellos llegan a mí, yo digo, ten algo claro, yo no te estoy viendo a ti. Yo estoy viendo a tu familia a través de ti. Yo estoy viendo que tienes una esposa que mantener y unos hijos que mantener. Entonces, el que ellos se sientan familia
no trabajadores, sino familia. Hay de todo. Hay unos que son muy agradecidos, hay otros que no son En todas agradecidos, partes, como en todas todos. partes. Sí. Pero son más los que son agradecidos. Entonces, cuando hay momentos difíciles que por una o Y o X razón no se le puede pagar la nómina, por decir algo, a tiempo, ellos son muy condescendientes con la empresa. Porque saben que cuando no se les ha pagado a tiempo es porque la empresa realmente no tiene dónde. Porque sí le hemos, en todo este tiempo, le hemos mostrado a ellos con hechos, no con palabras, que lo más importante son ellos. Porque esto es un equipo, esto no solamente es mi esposo y Armando, sí, ellos son las cabezas, lo visible. Pero si no tenemos un grupo de trabajo idóneo, Geoteco no puede salir adelante. Sí, claro, eso es... Pero qué bueno. Qué bueno que puedas tener ese dominio propio, porque es que también pues cuando está en la época, es como cuando ves tú lo que son lo que había anteriormente en la ciudad, por ejemplo, hay unos bordillos para cuando todo el tiempo está seco, pero cuando viene el arroyo, pasa el arroyo y no se llena. Entonces, ¿qué pasa? Que son agradecidos en ese tiempo, donde dicen, donde está la bonanza, mire, ustedes reciben, le están para sus hijos, para esto. Pero también yo veo mucha gente que gana mucho dinero dentro de estas empresas que se montan en los edificios. Esa gente gana mucho dinero, pero al fin y al cabo, no sé si es por falta de guía, siempre están sin plata. Nosotros allá en la empresa tratamos de guiarlos. De hecho, nosotros hemos contratado una coaching para que los guíe en esa parte. Porque usualmente en las empresas de ingeniería, los empleados, los obreros, muchas veces no han terminado ni la primaria. Entonces, no es fácil saber manejar las finanzas cuando las tienen. Entonces, nosotros hemos tratado de guiarlos, de que inviertan en sus casas. Hay muchos que el año pasado, gracias a Dios, como 4 o 5 personas que muchas dieron el testimonio en la iglesia de que el Señor les había dado su casa propia, porque tratamos de guiarlos, de enseñarlos, de que no es que van a trabajar, van a jugar billar, a tomar. Eso no hace parte de lo que realmente la calidad de vida que ellos tienen que darle a sus hijos, que tiene que haber una recompensa por él dejarlos todo el día solos, que a veces tienen que trabajar hasta la noche. Entonces hemos tratado a través de una coaching de guiarlos a ellos para que sepan invertir en sus propiedades o de pronto comprar un vehículo, algo, guiarlos en lo que ellos quieran. Qué bueno, porque eso les da a ellos como un sentido de pertenencia. Así es. Entonces son agradecidos con ustedes porque se preocupan por ellos, por la manera como ellos distribuirán sus finanzas, por sus familias. Eso es muy bueno. Pero también sé que ustedes son una pareja espiritual, una familia espiritual. Cuéntenos cómo ustedes influencian o cómo creen ustedes que han influenciado a esas personas desde el punto de vista espiritual, a todas esas personas que ustedes tienen a cargo. Ok, sí, obviamente, cuando comencé hablando un poquito sobre la empresa, nuestra empresa es algo que estaba en el corazón de Dios y Dios nos dio la oportunidad de administrar esta empresa. Así es. Entonces, uno tiene que ser coherente en lo que tú vives, en lo que tú predicas, debe ser coherente en todas las áreas. Tienen que ver el empleado o el colaborador, tiene que ver de que los dueños es una familia de Dios. Si nosotros somos una familia de Dios, partiendo de un hecho, ellos tienen que ver de que si es una empresa de Dios, nosotros tenemos que diezmar y ofrendar. Y ellos se han dado cuenta que cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, nuestra empresa, como decía el pastor hace unos minutos, que nos conoce hace mucho tiempo, que es nuestro amigo, Dios nos ha ido creciendo, ha hecho crecer la empresa de una manera sobrenatural. Nosotros, Geoteco, en los últimos 10 años teníamos, como decía mi esposa al comienzo, teníamos 20 trabajadores. En los últimos 10 años hemos subido a 100 trabajadores aproximadamente, con altibajos, en 10 años, con altibajos. Pero eso ha sido la recompensa de pronto de mucho trabajo, mucho esfuerzo en los 10 años anteriores, de este año, de estos 10 años, de esta década también que hemos estado trabajando, pero también de la fidelidad a Dios. Sí. Cuando nosotros somos fieles a Dios en diezmo y ofrendas, somos fieles a Dios en testimonio de vida con los demás, que ellos vean que no un jefe, un empleado se va a acercar a uno, un colaborador se va a acercar a uno y nosotros lo vamos a rechazar.
eso no va acorde con la parte espiritual. Nosotros debemos ser testimonio de vida con nuestros trabajadores para que nosotros podamos ser multiplicadores de lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque como bien mi esposa siempre nos ha dicho y le ha vendido a ellos y nosotros a ellos, a nuestros trabajadores, le decimos que Geoteco es una disculpa de Dios para bendecir a otros. Es una disculpa de Dios, una excusa de Dios. ¿Por qué? Porque de hecho en la empresa, si no el 100% de nuestros trabajadores, casi todos han recibido a Jesús. Qué bueno, o sea, que ustedes han influenciado para que ellos también sean personas de fe, o sea, que hayan puesto su fe en Dios para todas las áreas de sus vidas. Así es. De hecho, cuando tienen problemas de pareja, ellos nos llaman, tienen la confianza para llamarnos a nosotros y pedir un consejo como parejas que somos. Y todo eso se debe al testimonio que nosotros le hemos dado a ellos en todo este tiempo que hemos estado trabajando con ellos. De hecho, cuando yo comencé en la empresa, que se comenzó a diezmar, pues para ellos eso no era bien visto, porque lo primero que nos decían era, ay, ahora le van a dar la plata a la iglesia, ahora le van a dar la plata al pastor, porque para ellos era totalmente nuevo, desconocido. Hoy en día, yo estoy con la empresa desde el 2009, hoy en día tenemos la recepcionista, una guajira, y ella, apenas que entra un cheque, enseguida, señora Zoila, les recuerdo, no han sacado contabilidad, no han sacado el diezmo. O sea, ella misma ya se encarga de llamar a la iglesia. O sea, ella ha visto que la palabra de Dios se cumple. Ellos han visto, y no porque nosotros tenemos que estarlo pregonando, sino que cuando nosotros honramos a Dios, el Señor se encarga de honrarnos a nosotros ante las demás personas. Quiero hacerle unas preguntas a ustedes. Ustedes están bastante ocupados, son profesionales, están en la empresa, tienen sus hijos en la empresa. ¿Cómo distribuyen esa parte profesional y el tiempo que deben de tener ustedes pues, como familia, con sus hijos, ustedes como pareja? Bueno, nosotros, gracias a Dios, nuestros hijos en este momento trabajan con nosotros, los dos mayores, pero tenemos uno de 16 años, que tratamos de que cuando él esté en vacaciones, así hicimos con el mayor, nos colabore en la empresa, en la parte de laboratorio, que fue donde mi esposo comenzó. De hecho, tenemos la nieta que tiene 3 años y mi nieta, pues ella ya tiene su trabajo allá. Ella es la que reparte el agua, ella trabaja en el Water Department. O sea, ella trabaja en el departamento de agua. Ella es la que sí, yo le pregunto a ella, Isa, ¿dónde trabajas tú? En Water Department. Ella se encarga de, como es una neverita, coger el agua y se la lleva cada quien a su puesto de trabajo. Entonces, como que desde pequeños, no esperar que ellos estén grandes, desde pequeños enseñarlo a que amen lo que uno ama. Y si este es un proyecto que Dios le ha dado a mi esposo, y usted no nos decía, mamá, que nosotros, las mujeres, estamos llamadas a ayudar a nuestros esposos a cumplir su propósito. Entonces, qué chévere que el propósito de él, que ha sido un sueño que Dios le dio a él con su socio, y yo como esposa he podido apoyarlo ahí, porque ahorita hablábamos antes de comerciales que yo no siempre trabajé en Geoteco, yo trabajaba en la parte con los bancos, sí. Yo trabajé con bancos. En la medida que fue creciendo la empresa, después entonces fue cuando llegué acá, que Dios me colocó en Geoteco, y es ver que nuestros hijos se enamoren, así como tenemos que hacer que nuestros hijos se enamoren de Dios, de que vean de que Dios es una relación y que no es una religión. Así también tenemos que hacer que nuestros hijos se enamoren de lo que por tanto tiempo su papá pues ha luchado. Entonces, pues gracias a Dios el Señor nos ha respaldado de ver de que es rico trabajar en familia. De hecho, cuando nosotros los fines de semana tratamos siempre de estar con nuestros hijos. Ya mi hijo está casado, el mayor, y ahora que jugó Colombia, él trae también a sus amigos, a su esposa y a su bebé. O sea, la familia, en vez de ir disminuyendo, la familia va aumentando. Qué bueno. Sí, fíjate que yo sé que en otro programa que vamos a hacer, vamos a invitar a su socio Armando y a Liliana. Así es. La verdad es que mirando desde el punto de vista de lo que estabas hablando, de que están involucrados pues la familia y ya la nieta, o sea, ya es una generación. Y esto es una invitación a todos los que nos están viendo a que la gente aprenda a emprender, que hagan empresas, que hagan negocios.
porque así se van desarrollando más los jóvenes que tienen, porque ya después de 40, 45 años les cuesta un poco más dificultad. Entonces, pues ya de jóvenes empiezan a emprender y es un área donde ellos deben de seguir soñando. Ustedes a los 23 años, 25, soñando. Y hoy Todavía seguimos soñando. Y sigue soñando, no para de soñar. Dice la Biblia que Josué a los 85 años todavía soñaba conquistando tierra. Así que desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado y vamos a hacer un otro programa también con Armando, tu socio, Armando Duzán, y Liliana, que es su esposa. Y bueno, qué bueno que en este momento todos en este programa nos despedimos, pues Henry García y Zoida Peinado como esposos y socio de la compañía Geoteco SAS, una compañía de ingeniería de suelo muy conocida en la ciudad. Una empresa Así que familiar. es una empresa familiar, es una empresa de mucha bendición para muchas familias y les invito a que ustedes también hagan empresa. Así que nos vemos en este momento, nos saludamos y les bendecimos en este programa El Rincón de la Familia. Hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos. Bye, bye. Ok.